Had it been me, not just my son, had it been me who was splattered on the mat, as Brett said, I would want the show to go on. So get me out of there, and let the show go on. I'd do it with me. And to this day I would. Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos a tope dándole cobertura al documental de Vince McMahon en Netflix. Ya vamos por el capítulo 4, en total son 6 capítulos y no tengo nada más que pediros un buen like en este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. No me enrollo más, vamos allá con el resumen del capítulo 4. Comienza con Vince McMahon dando un dato inédito. Yo personalmente nunca antes lo había escuchado y es que revela cuál era su luchador favorito de pequeño, que era el Dr. Jerry Graham, un tío grande y engreído con el pelo teñido de rubio que se encendía el puro con un billete. Vince quedó anodadado cuando vio a este luchador, ya que era uno de los villanos más destacados de su infancia, es decir, de los años 50. Vince menciona que a él nunca le gustaron los luchadores buenos, los face, sino más bien le gustaban los malos, los heels. Debido a ello, Vince trató de convencer a su madrastra con teñirse el pelo de rubio como su luchador favorito, pero no se lo dejó. Aún así, tuvo la oportunidad de conocerlo y lo consideraba un mentor. Recuerda que conducía un descapotable del año 59, que él iba de copiloto y que Jerry siempre tocaba el claxon cuando el semáforo se ponía en rojo, y que Vince se quedó alucinando con la actitud de Jerry. Él dice que era un tío extravagante, agresivo y que esa arrogancia lo inspiraba, y que a raíz de ahí se inspiró para crear su tan icónico personaje de Mr. McMahon. Yo no tenía ni idea de que Jerry Graham fue la inspiración de Vince para crear su personaje y que además fue su luchador favorito de la infancia. Un dato muy interesante. Tras la traición de Montreal, los fans del wrestling cada vez se volvían más curiosos. El internet estaba en sus primeros años de existencia y los seguidores de la lucha libre empezaban a conocer las historias tras bambalinas, ya que portales como el Wrestling Observer lo solían reportar. Vince salió públicamente en televisión para decir su tan famoso Bret screwed Bret, es decir, Bret se fastidió a sí mismo. Bret screwed Bret. I have no sympathy whatsoever for Bret. La gente se lo tomó muy mal y a partir de ahí comenzaron a buchear a Vince en los programas. Al percatarse de la reacción tan negativa que provocaba en los fanáticos, Vince decidió crear el personaje de Mr. McMahon, un jefe grosero y autoritario que abusaba de su poder y hacía de menos a sus empleados. En ese entonces, Nitro seguía pateándole el trasero a Raw, y es que WCW tenía un mejor roster que la WWF, además de tener una producción más llamativa y estrellas más importantes. Mientras tanto, en WWF seguían dirigiendo su producto al público joven. WCW se centraba en la demografía de los 18 a los 34 años, pero WWF seguía estancado en los menores de edad. Entonces necesitaron un cambio radical para contrarrestar a WCW. Ya es donde comenzó la verdadera batalla durante la guerra de los lunes por la noche. Habían estado en guerra durante 2 años, pero el toma y daca comenzó a inicios del año 1998. ¿Cómo comenzó la era de la actitud? Pues lo explican con un acontecimiento bastante concreto, y es que Shawn Michaels durante un show de Raw apareció con un pantalón corto y según Bruce Pritchard en dicho pantalón llevaba un calcetín. No obstante, Shawn dice que en realidad no era un calcetín sino más bien una gasa, y que Vince al día siguiente lo llamó para decirle que eso no era algo profesional y lo multó con $10,000. Aún así, al de unas semanas, Vince McMahon recapacitó y le dijo a Shawn que realmente lo hizo bien, y textualmente le dijo: Shawn Michaels, esa es la actitud. Este tío es pura actitud. Necesitamos más actitud. That's attitude. That's what he says. He's got attitude. We need more attitude. Y según Bruce Pritchard, así es como nace la era
de la actitud. Muy interesante este dato, cómo esta pequeña anécdota hace cambiar a Vince McMahon de mentalidad, aunque a mi parecer la era de la actitud comienza o en Survivor Series del 97 con la traición de Montreal o en WrestleMania 14 con la coronación de Stone Cold. Hay un gran debate en la comunidad, algunos dicen que fue en la traición de Montreal, otros dicen que fue en la coronación de Stone Cold. Yo diría que está entre esa franja de tiempo, entre noviembre del 97 y abril del 98. La Attitude Era fue una época de transformación, cambiaron cómo presentaban su producto, lo hicieron un poco más descarnado, más sucio, más crudo. En ese entonces nació la D-Generation X y producían segmentos subidos de tono, soltaban palabrotas, mostraban carne e incluso incitaban a las mujeres que mostrasen su pecho en televisión nacional. ¿Cómo no olvidarnos cuando Triple H logró que una rubia entre el público enseñase las tetas mientras emitían Monday Night Raw? A partir de ahí cambiaron el target, pasaron de producir sus shows para niños a producir sus shows para adultos. Vince vio que la fórmula funcionaba y que el hombre ideal para liderar dicha era Stone Cold Steve Austin. Él estuvo en WCW antes de llegar a la WWF, pero Eric Bischoff no lo vio con potencial y Stone Cold llegó a ECW. Un territorio hostil, muy underground de la lucha libre profesional, ambiente lleno de testosterona y adrenalina, sin límites. Las cosas que se veían eran una salvajada y Stone Cold fue adoptando su personaje. Tuvo mucho éxito en poco tiempo, pero Paul Heyman sabía perfectamente que Stone Cold no iba a perdurar en ECW, ya que estaba listo para las ligas grandes. Llegó a la WWF y justo en ese entonces Triple H había sido castigado por el incidente del Curtain Call. Vince McMahon vio a Stone Cold con actitud y le dijo que él iba a ganar el torneo King of the Ring. Tras derrotar a Jake Roberts, se convirtió en el rey del cuadrilátero y dio su tan famosa promo de Austin 316 y además lo remató con su clásico And That's the Bottom Line because Stone Cold said so. La serpiente de cascabel dice que su promo fue algo espontáneo, pero que se convirtió en un fenómeno que jamás lo llegaría a creer. Con el tiempo comenzó a ganar popularidad y los fanáticos portaban su camiseta y llevaban carteles en su apoyo. De cara a WrestleMania 14, WWF hizo una de las mejores inversiones de su historia, que fue Mike Tyson, para darle mucha publicidad al magnoevento. Eric Bischoff revela que en un primer momento él no le dio importancia a la aparición de Mike Tyson en la WWF, ya que ellos en WCW estaban bien posicionados, derrotándolos en los ratings. Pero es que la aparición de Mike Tyson fue el pistoletazo de salida para que WWF reventara en los ratings. Acto seguido muestran un fragmento de cómo entrevistan a Stephanie McMahon en el año 2013 y cómo esta última no sabía que habían contratado a Mike Tyson después de haber estado en la cárcel por violar. Los periodistas del documental también terminan criticando lo que hizo WWF, ya que Mike Tyson había estado en la cárcel por violación y su fama no era del todo buena, pero aún así era uno de los deportistas más reconocidos del mundo, que además encajaba perfectamente en el evento central, con la actitud tan característica que tenía Stone Cold y un Shawn Michaels arrogante, adicto a las drogas, que seguía siendo, según Bret Hart, un imbécil. WrestleMania 14 se celebró en Boston, Massachusetts. Shawn Michaels se enfrentó a Stone Cold y la serpiente de cascabel menciona que el combate no le pareció bueno, ya que ambos estaban lastimados, especialmente Shawn Michaels, que tenía la espalda reventada, pero que lo importante fue la involucración de Mike Tyson, ya que fue el árbitro especial y además le pegó un puñetazo en la cara al chico rompecorazones. Más aún, él se convirtió en campeón máximo de la federación y así es como daban el verdadero inicio a la era de la actitud. Mientras tanto, Mr. McMahon seguía siendo mal recibido por el público. La fanaticada siempre la abucheaba cada vez que aparecía en un show y él aprovechó el momento perfecto para crear una rivalidad icónica que para Dave Meltzer es tranquilamente la mejor rivalidad en la historia del wrestling. Por supuesto hablamos de Mr. McMahon contra Stone Cold. Señalan que en el pasado lo típico era el bueno contra el malo, muy marcado, blanco contra negro, pero que en la era de la actitud todo se trataba de grises y que Vince contra Stone Cold en realidad era uno malo contra otro
peor, que en la era de la actitud casi todos los luchadores eran rudos, eran malotes, ya que era un reflejo de la sociedad. La gente pensaba de otro modo, tenían otros valores, eran más gamberros, se veía reflejado en las películas, series de televisión, videojuegos, y WWF lo aprovechó a su favor. Vince dice textualmente: a veces no marcamos las tendencias, simplemente seguimos las que hay. Y esa época fue como el salvaje oeste. Stone Cold estaba en la cima de su carrera, millones de personas lo idolatraban, ya que el calvo hacía lo que millones de personas deseaban hacer, que era patearle el trasero al jefe. Stone Cold dice que literalmente y figurativamente casi todos los lunes en Raw golpeaba a su jefe y que era muy satisfactorio. También dice que Mr. McMahon era un personaje muy fácil de odiar por su forma de andar, por su vestimenta, por su estilo, por su actitud. O sea, el personaje de Mr. McMahon en todos sus sentidos daban unas ganas insaciables de abuchearlo. Aquí es donde múltiples personalidades como Stone Cold, Bruce Pritchard, Undertaker, Triple H y compañía elogian el personajazo que fue Mr. McMahon en ese entonces, y Vince explica cómo llegó a potenciarlo. Él recuerda que de pequeño era una persona muy pobre y que como venía de esa vida no le gustaba la gente rica, porque había gente que se creía mejor que él ya que tenían más dinero. Le hacían sentir insignificante, que no valía nada, pero que con el tiempo fue aprendiendo muchas lecciones, que por ejemplo aprendió a luchar y que la gente lo comenzaba a apreciar. Y claro, según él, con el personaje de Mr. McMahon podía encarnar a una persona intimidante, ya que así lo veía él de pequeño. Vince afirma que él sabe actuar de forma arrogante, como un matón prepotente, y que se le hacía muy fácil meterse en el personaje porque era consciente de todas las cosas que a él no le gustaban. Eso sí, me parece muy gracioso cuando en el documental le preguntan a ver qué tienen en común Mr. McMahon y Vince McMahon, y él dice que absolutamente nada. Shane dice que Mr. McMahon es una extensión de Vince y el resto de personas dicen todo lo contrario. Shawn Michaels dice que Mr. McMahon y Vince McMahon son la misma persona. Hulk Hogan también dice que no se diferencian mucho, y me sorprende que el Hulkster diga una verdad acerca de Vince. Y Bruce Pritchard también dice que el personaje de Mr. McMahon es igual que Vince en la vida real. Entonces, Vince, tratando de justificarse, dice que él siente una gran pasión por la lucha libre y que a veces esa pasión es un poco excesiva y que a veces se pasa un poco de la raya. Por su parte, Stone Cold dice que el personaje de Mr. McMahon se parece muchísimo a Vince en la vida real, pero que obviamente es muy exagerado, ya que según él, los mejores personajes del wrestling son las personas en la vida real, pero potenciadas por 10. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ric Flair, el personaje, es Ric Flair la persona, pero potenciada por 10. Stone Cold, el personaje, es Stone Cold en la vida real, pero potenciado por 10. Y así podemos ir con muchos más casos. A Vince le encantaba difuminar la línea entre la realidad y la ficción, pero otra vez más intenta excusarse diciendo que él en realidad, en la vida real, no tiene nada que ver con Mr. McMahon, que no es un jefe grosero autoritario que abusa de su poder, sino que es, pues, un tío sencillo. ¡Ajá! ¡Se mamó! Después de 83 semanas consecutivas perdiendo en la guerra de los lunes por la noche, WWF, gracias a la icónica rivalidad de Stone Cold y Mr. McMahon, lograron derrotarlos, y así es como poco a poco iban repuntando y WCW comenzaba a caer. ¿Por qué? Porque WWF creaba nuevas estrellas, mientras que WCW estaba estancada con los mismos luchadores de siempre: Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y compañía. Además, mencionan que Vince McMahon era muy competitivo, y cuando Vince está de ese modo es imparable. Eso sí, Eric Bischoff resalta que él fue el primero en tener el personaje de jefe malvado autoritario y que Vince se lo terminó robando. Vince lo termina admitiendo, pero dice que él perfeccionó dicho rol y que Eric Bischoff no lo hizo igual de bien que él. Que bueno, esa es una gran verdad. No se compara nada el Eric Bischoff de la NWO con el Mr. McMahon de la era de la actitud, que era una locura. Dwayne Johnson al fin habla en el documental, y es que se centra
centran en su carrera. Él menciona a su abuelo, el High Chief Peter Maivia, después a su padre, Rocky Johnson, y que él era un luchador de tercera generación. WWF trató de convertirlo en un face simpático y cariñoso para que el público lo ovacionara, pero la gente lo sentía muy forzado. Y pronto comenzaron los cánticos de Rocky sucks, Rocky apesta. Vince dice que La Roca se le ocurría mucho en el cuadrilátero, pero que tenía un personaje que apestaba y que necesitaba hacer un cambio a rudo. Así es como le dieron un giro de 180 grados a su carrera, ya que se unió a la Nation of Domination, y The Rock recuerda cómo en una ocasión le pidió a Vince McMahon que por favor le dejara hablar en el micrófono durante un show. Vince aceptó la propuesta y La Roca comenzó a desarrollar su habilidad en el micrófono, que pronto se convertiría en uno de los mejores en hacerlo. Tiempo después se convirtió en el campeón del pueblo y le dijo a Vince que él era el primer campeón de WWF de color, y que Vince le respondió: lo sé, pero a mí el color me chupa un huevo. Me da igual tu color, puede ser negro, verde o morado. Por mí, como si eres un unicornio. Mientras generes ingresos, puedes ser el campeón. Oye, no hay nada que rebatir. Puros factos por parte de Vince McMahon. Tony Atlas dice: esto no va de colores, no hay racismo, simplemente son negocios. Él no ve colores negros ni blancos, solamente ve el verde, que es el color del dólar. La era de la actitud fue un momento especial en el wrestling profesional, ya que no había límites. Los luchadores hacían lo que sea para llamar la atención del público, y fue todo un movimiento. Stone Cold, la D-Generation X, La Roca, Kane, Undertaker, Mankind se convirtieron en personajes icónicos. Triple H dice que se sentían como unas estrellas de Hollywood, ya que apenas podían salir a la calle. La gente los reconocía y se volvían locos. Dave Meltzer dice que en la actualidad los luchadores ganan más dinero, pero que antes, en la era de la actitud, eran mucho más populares, ya que fue todo un fenómeno a finales de los años 90, logrando sus mejores números de audiencia. Dave Meltzer dice: desde un punto de vista comercial, el producto era increíble y conectaba con el público. Es un hecho que el wrestling atraía a millones de fanáticos, pero planteaba serias dudas por el nivel de violencia y el contenido sexual. Y aquí es donde hacen una crítica a la era de la actitud. Dicen que la lucha libre comenzaba a perder valores, que recurrían mucho a la sexualización de las mujeres, ser muy ofensivos con ciertas comunidades, pactar spots muy arriesgados y, vamos, en resumidas cuentas, hacer lo que sea para obtener el mayor rating posible. Phil Musney, columnista del New York Post, vuelve a aparecer en el documental y dijo que el wrestling había caído muy bajo, ya que recurrían a lo vulgar, y es muy gracioso cómo el equipo de Netflix edita las partes donde Vince McMahon niega sucesos. Por ejemplo, él dice que no ha habido una muerte y, bueno, muestran escenas del Buried Alive, que eso más que nada es kayfabe. Después Vince dice que no hubo violaciones y aparece él mismo diciendo: sal ya, violador. There was no rape. Come on out, you rapist! Y también Vince dice que no había cuchillos ni pistolas, y aparece Brian Pillman con pistola en mano y Kaientai cortándole el pene a Val Venis. Ya sabéis que la atitudera fue lo más subido de tono que hubo en WWF, se centraban en el público adulto y no en los niños, y claro, muchos padres empezaron a preocuparse de lo que veían sus hijos, ya que el producto era muy vulgar. Shawn Michaels dice que él en la época creía que los padres debían educar a los hijos y no los luchadores, pero que ahora que tiene una hija tiene otra mentalidad. Y es que según él, durante la atitudera en muchas ocasiones podían haber sido menos ofensivos hacia las mujeres. The Rock dice que siempre se pasaban de la raya y trataban de superarse con las barbaridades que soltaban. Pero claro, Dave Meltzer suelta factos, y es que desde un punto de vista comercial funcionaba muy bien sexualizar a las mujeres. Por su parte, Trish Stratus dice que en la atitudera no respetaban a las luchadoras, sino que simplemente eran un atractivo visual. Sin embargo, vuelven a recalcar que este estilo era un reflejo de la sociedad, ya que en películas, series de televisión, en la radio hacían exactamente lo mismo. También sexualizaban a las mujeres y era realmente lo que vendía. ¿Por qué? Porque la sociedad se había
haya vuelto un poco más gamberra. Vince McMahon literalmente dice: seguíamos la corriente de lo que había en el mundo del espectáculo, a menudo el mejor cuarto de hora, o sea, el segmento con más audiencia era el de las mujeres, superando a los combates importantes de la cartelera. Triple H admite que en ciertos momentos se pasaron de la raya, pero que tú no puedes mirar con los ojos de hoy en día lo que ocurría hace 25 años, ya que antes había otros valores y otra mentalidad. Y bueno, aquí ya es donde hablan de un tema muy serio, muy delicado, otro escándalo en la vida de Vince McMahon, que es la muerte de Owen Hart. Vince dice que después de que Bret Hart fuera traicionado en Montreal, quiso seguir utilizando a Owen Hart en la programación y para tratar de revivir su carrera, lo trajo de vuelta con el personaje del Blue Blazer. Repasan lo ocurrido en Over the Edge del año 1999, todos saben lo que ocurre, presentaron un vídeo pregrabado de Owen Hart concediéndole una entrevista a Kevin Kelly, mientras tanto debía descender desde lo alto de la arena, pero las cosas salieron mal y terminó cayendo contra el cuadrilátero. Es muy chocante cuando Bret Hart menciona que durante la caída de Owen Hart él estaba en un vuelo y que sintió algo dentro de él, que las cosas no iban bien. Owen Hart sufrió un terrible accidente, Jim Ross fue el encargado en dar dicha noticia. Además, Kevin Dunn, de una forma súper fría, le comunicó lo ocurrido. Jim Ross tuvo todo ese peso de comunicar a los fanáticos lo que acababa de suceder, y la declaración de Vince McMahon a mí me ha dejado perplejo, pero perplejo. Textualmente dice: la decisión que tenía que tomar era básicamente si seguía el espectáculo o no. El público no había visto lo ocurrido. Si lo hubieran visto, sin duda habría que cerrar. Pero esa gente venía a ver un espectáculo, no a ver morir a nadie. Y como hombre de negocios dije: vale, vamos a seguir con el espectáculo. Recibimos muchas críticas acerca de si el evento debiera haber continuado o no. Por supuesto, Bret Hart sentía el dolor de un hermano, tenía todo el derecho a hablar mal de nuestra empresa. Pero ¿sabes qué? Si hubiera sido yo, no mi hijo Shane, si hubiera sido yo el que se hubiera estampado, como dijo Bret Hart, yo querría que continuaran. Si yo hubiera estado en el lugar de Owen Hart, yo hubiera querido que retirasen mi cuerpo del ring y que el show continuara. Ellos podían continuar el show sin mí, que dejen que el espectáculo continúe. La frialdad de Vince McMahon no tiene sentido alguno, de verdad. Esto que dijo, ya dije, madre mía, yo pensaba que Vince McMahon en el documental quizá pues iba a recapacitar e iba a decir: bueno, fui un hombre de negocios, fue una decisión bastante complicada, me supo muy mal seguir el show por lo ocurrido con Owen Hart. Creía que diría algo del estilo tratando de excusarse, pero no esto, locos. O sea, al hombre le chupa un huevo la muerte de Owen Hart y dice que si le hubiera ocurrido a él, hubiera hecho exactamente lo mismo, que retirasen su cuerpo y que el show continuara. Yo en parte puedo llegar a entender el punto de vista empresarial, ya que no solo en este ámbito, por ejemplo, en conciertos han ocurrido cosas del estilo, quizá no de esa gravedad, pero sí de ocurrir una tragedia y que aún así el show continúe. Pero locos, el modo tan frío en el que lo cuenta Vince McMahon en el documental es verdaderamente terrible, no muestra respeto alguno a la vida y a la dignidad de Owen Hart, que desgraciadamente falleció por una entrada estúpida que ni debió hacerla. Qué estupidez fue lo de bajar desde lo alto de la arena. En fin, días después se dio el funeral de Owen. Bret Hart estaba muy cabreado, Martha Hart más de lo mismo y demandó a la WWF por negligencia. Sin embargo, WWF se dio cuenta que la culpa no era suya, sino que más bien del fabricante del arnés, así que la WWF terminó demandando a dicha compañía. A Bret Hart le tranquilizó el hecho de que la muerte de su hermano hubiera sido un accidente por culpa de los fabricantes del arnés, pero aún así se sentía muy dolido por la pérdida de su hermano. Él decía que no estaba en contra del wrestling, pero que les decepcionó el rumbo que había tomado los últimos años, que lamentablemente los fanáticos se habían convertido en perros salvajes que no hacían más que pedir más y más.
Undertaker dice que a esas alturas ya habían llegado a un extremo, que hacían todo tipo de locuras, que se les había ido la olla y que ya estaban rozando el límite. Lo último que se ve es un fragmento de Chris Benoit y ¡pum!, termina el cuarto capítulo del documental de Vince McMahon. Así que está bastante claro que en el quinto capítulo hablan acerca del incidente Benoit. También mencionan cómo Vince propuso una historia de incesto con su hija Stephanie y otras burradas. Me parece que este capítulo tuvo datos interesantes, como por ejemplo la inspiración de Vince para crear su personaje de Mr. McMahon, la anécdota de Shawn Michaels metiéndose el calcetín en el pantalón mostrando actitud, pero eso sí, lo más chocante son las declaraciones de Vince McMahon con respecto a lo de Owen Hart. Es que me sigue pareciendo alucinante, porque yo de verdad creía que al menos trataría de mostrarse empático, que en parte se arrepentía de lo que había hecho o algo del estilo, pero no, a él se la pela absolutamente todo. Poco más, fanáticos, nos vemos mañana con el resumen del capítulo 5. Muchas gracias por llegar hasta aquí, os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del